apasionados del caballo español y amigos de Aguasarca. Estoy hoy en un lugar hermoso dedicado al caballo en el hipódromo de Costa del Sol en Mijas, Málaga. Y estoy con nada más y nada menos con Daniel Martín Doc, quien ha estado así humildemente 2 veces en las Olimpiadas. Has estado en el equipo olímpico, has ido a Brasil, has ido a Londres. Te agradezco mucho esta oportunidad de hablar del caballo español, hablar de la doma y qué es lo que está pasando hoy en la doma y qué viene. Gracias por recibirnos en casa. El placer es mío. Daniel, tu carrera en la doma ha sido muy importante, pero platícanos dónde iniciaste y qué has logrado a través de todos estos años caminando por el tema de la doma clásica. Bueno, empecé como aficionado porque en mi casa siempre había caballos. Mi padre era un gran aficionado del caballo y era su hobby. Y entonces pues a mí me gustaba irme con mi padre y montar un poco y tal, pero siempre en plan muy amateur. Luego mi padre me compró una yegua muy domada y con 12 años empecé a hacer concursos de doma vaquera, porque aquí por aquella época solo había concursos de doma vaquera o alta escuela. Y la yegua esta había estado compitiendo en doma vaquera, entonces empecé a hacer mis pinitos ahí. Y la verdad que aunque fuera muy joven con 12 años, en vez de competir en la categoría de los niños, competía ya con los profesionales. Y Wow. la verdad que quedaba bien y tal. Pero bueno, lo hacía por hobby. Luego con 16 lo dejé. Lo hacías por hobby, pero tenías un maestro, o era tu Sí, padre tu maestro. sí, bueno, mi padre me ayudaba y luego teníamos también un entrenador y tal, pero bueno, con 16 ya me tenía que centrar más con los estudios y ahí tuve un par de años que monté muy poco y con 18 cuando terminé mi bachillerato decidí que quería dedicarme profesionalmente al mundo del CAI y ahí fue un poco donde empezó todo. Empezamos, bueno, pues desde un nivel muy humilde, muy normal, ¿no? Pues muy básico, Muy como todo, básico, como todo lo exacto. grande empieza con lo pequeño. Y lo bueno que en esta área hay mucho turismo, entonces la doma clásica era algo que aquí empezaba, pero era muy desconocido. Pero teníamos mucha gente que venía de Europa y nos podíamos nutrir de ahí. Entonces aprendíamos mucho de toda esta gente que, bueno, pues que traía otro tipo de caballo ya, que era un caballo centroeuropeo, de sus vivencias, de lo que ellos habían desarrollado durante años y así fue un poco como empezamos. Luego ya fuimos trayendo entrenadores también de fuera, cada vez la doma clásica iba cogiendo aquí más auge. ¿Qué año eran eso? Bueno, pues eso estamos hablando de antes del 2000. Los 90s. Sí, los 90. Date cuenta que el primer equipo español que fue a la Olimpiada fue en 1996. O sea que para nosotros, a una Olimpiada, sí. Entonces para nosotros es algo muy relativamente reciente. Nosotros Vamos para los 30, ni 30 años. ni 30 años. Nosotros aquí teníamos el caballo español, pues un caballo de feria, de doma, de romería, de engancharlo un poco, pero era un caballo que nunca se le había exigido una disciplina deportiva tan fuerte como la doma clásica. Entonces, incluso cuando te hablo de aquellos años que yo hacía doma vaquera y alta escuela, en la alta escuela, en los concursos a lo mejor un caballo hacía apoyos, paso español, piafé, pasá, la pirueta en 3 remos y galopaba, hacía un apoyo a una mano a otra, hacía una pirueta y ya está. O sea, no había a lo mejor ni cambios de pie ni nada de eso que hoy en día pues ya casi cualquier caballo y cualquier jinete lo hacen, ¿no? Entonces, para nosotros ese paso fue muy duro de entender, de profesionalizarnos tanto y tal, pero bueno, al final la competición fue creciendo, la afición por la doma fue creciendo y yo creo que al final el aficionado, el profesional, el ganadero,
yo creo que se ha dado cuenta de que hace años ya, no es ahora, que digamos que el futuro del caballo está en una disciplina deportiva. Eso no quiere decir que no pueda acaparar mucha más variedad, pero creo que al final, yo creo que como cualquier otro deporte, al final lo interesante y lo importante es profesionalizarlo sin dejar de lado al amateur. Ya, y eso fue lo que tú fuiste haciendo y nos quedamos que estabas saliendo del bachiller, empezaste. Exacto, empecé con 20 años, empecé mi propia cuadra y bueno, al principio pues claro, pues no tenía clientes, no tenía nada y bueno, pero iba haciendo un poco, porque como te he dicho, pues siempre en mi casa había caballo, entonces pues teníamos nuestra propia hípica y ahí pues tenía los caballos de mi padre y alguno que cuando yo empecé pues él compró y me ayudó un poco. Luego empezaron a venir clientes. Los primeros éxitos fueron más con alumnos. Al tener una cuadra empecé a tener muchos alumnos y bueno, fueron quedando campeones de España. Alguno entró en el equipo para el europeo. Luego pues sí, yo iba haciendo mis concursos, alguno quedaba bien, otro un poco peor, bueno, iba haciendo ahí mis pinitos y bueno, iba un poco intentando aprovechar las oportunidades. Y, y todo un poco cambió, un poco, yo me había dedicado mucho a la competición aquí nacional, que es lo que había. Luego empezaban a haber algunos concursos internacionales, como el Sunshine Tour, alguno que se hacía en Toledo y tal, pero no eran muchos y para algunas personas era un poco inaccesible. Pero bueno, íbamos haciendo y tal, y iba haciendo ahí, como te he dicho antes, mis pinitos. Todo cambió un poquito cuando conocí a Kim, que era la propietaria de Hampton Green Farm, y entonces ella vino con un proyecto mucho más grande por detrás. Entonces empezamos a sacar ese proyecto hacia adelante y luego ya cuando el proyecto empezó a andar, entonces es cuando vino Grandioso, porque la idea que ella tenía es que Grandioso se quedara en Estados Unidos e hiciera su carrera deportiva allí. Pero por un accidente que tuvo la Amazonas, pues no pudo como seguir con esa carrera allí y decidió traérmelo aquí a España. Entonces hablamos con Jan Bebelmans, que era el seleccionador por aquel momento, le explicamos un poco el proyecto. El seleccionador español. Nacional, sí. Y le explicamos un poco el proyecto y le gustó. Entonces tomamos la decisión de ir a probar el caballo a Miami, a Wellington. ¿En qué nivel estaba ya el caballo en ese entonces? Estaba muy cerca del Gran Premio. No lo hacía todo, pero estaba muy cerca. Entonces fuimos allí, le gustó y entonces pues ella decidió traer el caballo aquí, empezamos con el entrenamiento y bueno, la verdad que fuimos cosechando éxitos y luego ya en como la estructura que tenía España antes era cuando tú conseguías éxito a nivel internacional, pero en internacionales hechos en España, o fuera también, pero antes no teníamos tantos jinetes españoles que vivieran fuera de España. Entonces el seleccionador, como en mayo o por ahí, hacía una selección de X binomios, que podían ser 6, 8, 10, bueno, pues dependiera un poco del año. Y entonces tú te ibas todo el verano, te ibas a Alemania, porque Jan vivía en Alemania o vive en Alemania, y entonces en ese verano tú entrenabas allí todos los días, competías en concursos internacionales o en Alemania, o en Holanda o en Bélgica. Bueno, pues cada uno tenía una propia planificación o había una planificación de grupo, pero... Y yo conseguí entrar, en el 2012 ya conseguí entrar en ese grupo y la verdad que eso me nutrió mucho, porque fue como pasar a otro nivel totalmente distinto,
de mucho más profesional, de mucho más exigente hacia ti mismo, más exigente también hacia el caballo, hacia todo el equipo, todo. Aprendías como cosas que tú, bueno, pues aquí o no las tenías tan claras o bueno, no se daba tanta importancia tal, pero allí era cada mínimo detalle tal y al final también ir al concurso y ver la competencia y el nivel que tenía te hacía a ti venirte a casa e intentar rascar hasta el último punto para no quedarte muy lejos de ellos y la verdad que eso me dio mucho aprendizaje, aprendí mucho ahí. Creciste, te expandió, Sí, sí, y bueno, en esa época con ese caballo y estuvimos hasta el 2016 que lo retiramos después de la Olimpiada de Brasil y, y luego en el 2016 empezamos una etapa nueva. Seguía trabajando para la ganadería, pero eran todos caballos jóvenes. Empezábamos un proyecto nuevo de caballos jóvenes, de caballos, bueno, pues que había que domar, que había que tal. Y fue bastante bien, la verdad. Estuve en ese proyecto hasta el 2019, cuando ya de esa camada de potros debuté un caballo en Gran Premio, gané el Gran Premio en su debut y con otro quedé tercero y luego tenía otro caballo que corrió el Gran Premio pequeño, que es la intermedia A y la B, y ganó los 2 días. Y entonces... Esos eran competencias nacionales. Nacionales, sí, porque eran caballos que, bueno, pues que yo estaba un poco como debutando en Gran Premio, eran caballos muy jóvenes y no quería ese año en un debut meterme en un internacional, quería ir poco a poco, quería tal, y bueno. Y después de ese concurso decidimos separar nuestras carreras y empecé otra vez en solitario, como había estado toda la vida. Y ahí empecé un nuevo proyecto con malagueños. Era un caballo que venía del nivel San Jorge. Y bueno, empezamos en ese año. Ese mismo año, a finales de año, conseguimos debutarlo en Gran Premio. De hecho, conseguimos clasificarlo para SICAP y ganó la medalla de bronce en su primer año. Luego al segundo año decidimos empezar con internacionales, hizo también una buena campaña. De hecho, para ser su primer año digamos, en internacionales, fue seleccionado entre los 8 binomios para ir a la Olimpiada de Tokio. Pero bueno, al final en el concurso que nos mandaron a hacer en Bélgica, nos dijeron que cuando terminó el concurso que bueno, que no había entrado entre los 3 que iban. Y ese mismo año fuimos a Aachen, a Alemania, y la verdad que el caballo quedó muy bien. Y luego ya seguimos con nuestro proyecto y hace 2 años el caballo fue al Campeonato del Mundo en Dinamarca. Este año ha ido al Campeonato de Europa, ha conseguido la clasificación para España para la Olimpiada de París y también ha sacado una medalla de plata en el Campeonato de España, otra de bronce, en fin. Intentamos... O sea, internacional totalmente y caballo que agarras y que tiene Bueno, facultades, lo llevas No todo, pero lo no intentamos. todo, pero hay quienes tienen la fortuna de hacerlo con un caballo, pero tú ya llevas pues ya varios concursos Sí. internacionales pues de lo más alto nivel. Sí, la verdad que con Grandioso, la verdad que esos años fueron muy bonitos y con Malagueño empezamos el proyecto y es un caballo de calidad, pero también está siendo muy bonito ser capaz de llevarlo hasta esos niveles, la verdad que sí. 2 Olimpiadas. ¿Qué puestos lograste? En la de Londres creo que quedé el 27, hace ya tiempo no me acuerdo bien, y en la de Río creo que quedé el 35, más o menos por ahí.
O sea, estamos hablando de los mejores jinetes del mundo. Oye, y platícame, y esto se lo comparto y esto va para las personas que están empezando a entrar a competencias importantes. Somos humanos y la mente dice una cosa, pero luego las emociones pues juegan un papel muy importante y el caballo pues es alguien que percibe esas emociones antes, creo que antes de que las empecemos Sí, a sí. sentir, ya el caballo las percibe. Me voy a Londres antes de entrar a las pistas. ¿Cuáles eran tus pensamientos y emociones al entrar por primera vez a una pista de una Olimpiada? La verdad que estuve muy tranquilo y te explico por qué. Por favor. El ir a una Olimpiada para mí era un sueño increíble, era un sueño que yo creía que no iba a conseguir nunca. Entonces, cuando estás ahí, lo que piensas es que has logrado el máximo sueño de tu vida que tú soñabas desde niño, Desde que niño. pensabas que nunca ibas a tener la fortuna de que te tocara a ti. Y la verdad que estás allí y cuando vas a una Olimpiada es totalmente distinto a cualquier concurso que tú puedas ir de doma. ¿Por qué? Porque no te encuentras solo jinetes de doma, es que te encuentras 12.000 atletas de distintas disciplinas, de países que ni conoces, coméis en un comedor juntos, no sé, los ves entrenar a uno allí una cosa, a otro otra, o sea, es algo impresionante. Y la verdad que Londres, Inglaterra preparó muy bien esa Olimpiada. También en mi caso específico, yo había estado por primera vez, como he explicado antes, todo el verano fuera de España. Yo eso no lo había hecho nunca. Había tenido que renunciar durante esos meses pues a la familia, A todo lo que al tienes que hacer. negocio, a todo, única y exclusivamente para alcanzar esa meta. Claro, para mí, como fue la primera vez, fue duro. O sea, no te llevas a la primera vez que me separaba así tanto tiempo de la familia. Era la primera vez que me iba tanto tiempo fuera de España. Una lengua bastante difícil y Bueno, pero con el diferente. inglés la verdad que te manejas Ok. por todas partes. Pero bueno, el clima, o sea, mil cosas, ¿no? Que de esto. Y luego, en una parte del verano, o sea, en una parte del verano, después de los concursos que yo había hecho, me dijeron, oye, vas a ir de reserva a Londres. O sea, lo más seguro es que vayas de reserva. Claro, imagínate para alguien como yo, que viene de algo muy humilde y con unos medios humildes, que te digan eso, pues es como No importa, yo voy. impresionante, ¿no? Claro, no, a mí me daba igual ir de reserva, o sea, para mí ya era un éxito increíble. Y entonces venía el concurso de Agen, que en un principio yo ya no tenía que ir a Agen. Y Porque entonces ya estabas seleccionado. más o menos yo había hecho ya los concursos. Entonces Agen es un concurso muy fuerte, muy gordo. Y entonces de repente, como 2 semanas antes de Agen, oye, mira, que fulanito no quiere ir a Agen, que eran los jinetes más importantes que yo en ese Del equipo momento, del español. equipo, y este tampoco quiere ir, y este tampoco, y tenemos que formar equipo, así que te vas a Agen. Bueno, vale, Pues pero tal, no, te vas a Agen, ¿qué tal? Bueno, vale, voy a Agen. Y entonces, antes de ir a Agen me dijeron, mira, viene de España porque no hemos conseguido formar equipo, vienen otros 2 jinetes, que lo hemos subido para completar el competir, equipo. para Ajá. completar el equipo. Y entonces entre los que vayáis, el que mejor quede es el que irá de suplente a Londres. Claro, a mí allí se me cayó el mundo encima. A mí aquello me supuso un palo muy gordo porque ya me habían dicho un poco lo contrario, que si a mí no me dicen nada, tal. Y también pensaba que después de haber estado un verano allí sacrificándome, pues tampoco era justo la comparación de venir directamente desde España y, y, y participar y que al final todo pesara igual.
Entonces, claro, para mí fue un palo muy gordo y entonces cuando llegamos a Agen, me acuerdo que yo bueno, estuve montando los días anteriores, tal, pero me acuerdo que el día de competir, yo siempre en los concursos previos que habíamos hecho, nos veíamos los compañeros uno a otro y tal, y yo no soy una persona que me ponga muy nerviosa, pero yo fui incapaz de ir a ver a un compañero. Yo lo que estaba es andando todo el día y dándole vueltas a aquello, andando y vueltas y andando y... La cabeza te estaba... No, estaba en un estado de nervios que nunca había estado así, la verdad. Y Todo porque te dijeron que si no estabas en el primero claro, no te yo ya ibas me a... había hecho la ilusión, Mira, tú date cuenta que también para la propietaria, que nunca había tenido un callo en una olimpiada, bueno, por ningún país, ni por Estados Unidos, ni por España, nada. Y imagínate el proyecto que ella había montado y la ilusión que a ella le hizo aquello y de repente un poco... siempre no. Y la verdad que lo pasé muy mal, pero bueno, llegó la hora de montar, me monté en el caballo, la verdad que cuando empecé a trabajar me concentré en el caballo y ya me fui relajando y la verdad que entramos a pista y el caballo estuvo muy bien, muy bien. Y bueno, conseguimos nuestra plaza. Entonces la pregunta que yo te hice respecto a las Olimpiadas te la hago aquí. ¿Cómo lograste controlar la mente y tus emociones? Sinceramente no lo sé, porque te puedo explicar otros 1000 concursos y te puedo dar, pero allí no sé bueno, sí sé por qué me puse tan nervioso, pero no sé cómo cuando me monté, no te puedo decir hice esto, esto y esto, sino intenté concentrarme en lo que tenía que hacer, en lo que tocaba. Es verdad que cuando ya te montas, tu cabeza está con el caballo, con el sentir el caballo, con que si el contacto, que si la incurvación, que si el equilibrio, que si más actividad, que si menos, que si más rectitud. O sea, empiezas a meterte un poco en el trabajo y eso hace que tu mente se concentre más. Olvida aquello y se enfoque. Exacto. Entonces podríamos decir que algo que te funciona o funciona bien y recomendación para todos es el enfoque. Sí, sí, o sea, al final yo creo que la concentración que tú le pongas a tu caballo es lo que hace que tu mente esté ahí, no esté en 1000 sitios más. De hecho, yo hablo por mi caso, claro, uno de los problemas que tiene Agen es que tú llegas a un estadio y está lleno hasta la bandera. Hay más de 5000 personas allí. Entonces tú llegas y claro, mucha gente dice, tío, es que te la vas a jugar en Agen. Es que Agen mucha gente hace así y se queda impresionada por el estadio, verlo lleno. Pero es que hay veces que yo entro a la pista y es que no me doy cuenta ni de lo que hay alrededor. Sí. Se calla todo, se enmudece, se queda en blanco y tú con tu caballo. Yo estoy con mi caballo, hay gente que ha dicho, oye, ¿viste aquello o tal, o la pista que estaba o tal? No, es que eso es el desenfoque. Oye, ¿viste la lámpara? No, yo que voy a estar viendo la lámpara. Yo estoy viendo a mi caballo Sí. y me estoy sintiendo a mí. Sí. Y bueno, pues al final nos dijeron después de Agen, que la verdad que fue bastante bien para nosotros, me dijeron, oye, te quedas aquí ya en Alemania y vas a la Olimpiada, pero vas de reserva. Y entonces, pues nada, nos quedamos en Alemania, llegamos a Londres. Nosotros hicimos nuestro trabajo, porque aunque seas el reserva, montas el caballo igual todos los días, tal, por si hay algún problema con algún binomio. Y entonces creo que fue 2 días antes de la revisión veterinaria, vino Jan con Bobby, que era la directora técnica por aquel momento de la federación, y me dijeron, mira, vas a competir. Uno de los caballos que tenía que venir no va a venir al final, se ha lesionado y no va a venir.
entonces esa plaza la vas a ocupar tú. Y bueno, como estábamos preparados, pues tal. Y la verdad que después de lo mal que lo pasé en Agen, el estar allí para mí era como un premio y lo quería disfrutar a tope. Y la verdad que así fue. Yo no tengo un recuerdo de haber estado en la Olimpiada como nervioso o tenso, no, sino todo lo contrario, sino de tranquilo, relajado, y la verdad que fue una experiencia preciosa, porque yo creo que el día del Gran Premio había 30.000 personas. Yo nunca he vivido eso, un estadio con 30.000 personas. Y la verdad que fue muy bonito. Maravilloso, pues gracias por compartir Nada. ese tip del enfoque, estimados jinetes. Daniel, de estas 2 Olimpiadas en las cuales participaste, ¿cuál fue el mejor premio que te trajiste? Yo creo que el mejor premio que me traje es que al final, con humildad, trabajo, constancia, puedes llegar a estas metas, ¿no? El camino es muy duro, nadie te regala nada, pero que al final pienso que yo tampoco iba con un gran caballo, pero no iba tampoco con el mejor de los mejores. Entonces creo que al final, con ganas, con humildad, con sacrificio, el saber escuchar a las personas que te rodean, a las personas que quieren ayudarte para que tú consigas el objetivo, creo que eso es un poco al final con lo que te quedan, ¿no? Y bueno, por supuesto con momentos y amistades que tienen, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo fui a la Olimpiada de Londres con Juan Manuel Muñoz, con Beatriz Ferrer Salá, con Morgan Barbazón, pero yo por ejemplo ya tenía una buena amistad de antes con Juan Manuel, no tanto con Bea, porque bueno, pues hay una distancia de kilómetros bastante grande, pero a día de hoy sigo manteniendo una grandísima amistad con Juan Manuel y con Bea. Morgan pues un poco menos, porque ella pues vive en Francia o no sé dónde vive, pero bueno, que te traen momentos inolvidables, pero sobre todo sacas el balance de lo que te he explicado, ¿no? Yo no soy nadie multimillonario, ni me puedo ir a ninguna parte a comprar caballos de un precio multimillonario, ni tal. Y luego lo que sí es verdad que por H o por B, muchas personas de las que conocí en esos momentos siguen trabajando en algún momento para mí. Por ejemplo, pues conocí a Edo Marés, que es un herrador impresionante. Pues hoy en día me sigue herrando el malagueño, ¿no? Y son, por lo que te digo, ¿no? Con Juan, pues Juan por ejemplo vendrá esta tarde aquí a montar para que le veamos el caballo. Hemos mantenido como por muchos rivales que hayamos sido en la pista, que es bueno además que seamos rivales, luego hemos mantenido una muy buena amistad, hemos sido capaces de separar lo profesional de lo humano y bueno, al final eso es las cosas que te vas trayendo de toda esta experiencia, ¿no? De todo este bagaje. Participación en 2 Olimpiadas con un caballo. Algo bueno debe tener ese caballo. Grandioso, tercero. ¿Quién lo crió y cuál es la línea genética de Grandioso? Lo crió la ganadería Marín García, una ganadería de aquí del sur de España, en Huelva, y las líneas genéticas son Adelante por yeguada militar y Grandiosa porque es del propio hierro de la ganadería. De Marín García. Ahora platícanos, para la doma, ¿qué características físicas tiene el caballo que logró llegar a donde llegó y sus aptitudes? Yo creo que era un caballo con unos movimientos bastante buenos, que es lo que hoy en día se pide en la doma. Luego era un caballo que, como buen pura raza, tenía buena
capacidad de reunión, buena, era un caballo que el piafé era muy bueno, las piruetas eran muy buenas y luego, sobre todo, creo que era un caballo que cumplía en todo. Quizás quitando el piafé, que era su highlight, lo demás era regularidad, regularidad, regularidad. Y al final era un caballo muy seguro en las pistas. Y entonces yo creo que era un caballo que daba seguridad, ¿no? No solo a mí, sino también a los jueces, a todos. Y luego yo creo que era un caballo que, sin ser un caballo, digamos, impresionante, era capaz de ir sacando 7, 7,5 en todo, 7, 7,5, y entonces al final, claro, pues ahí tenías la nota, ¿no? Tenías tu nota bastante alta para estar. Luego, en los concursos era un caballo muy seguro, porque no era un caballo ni asustón en la pista, ni era un caballo, ¿cómo te diría?, que se estresaba. Era muy maduro, muy noble, muy Sí, tranquilo, luego era un muy... caballo que le podía en la pista caer una bomba al lado, que él seguía con su trabajo. Entonces, claro, es lo que te digo, tú a lo mejor, pues si tienes un caballo que se pone muy nervioso por X factores, pues la prueba te la destroza. O si de repente va bien y ve algo, este era un caballo que todos esos puntos la verdad que lo cumplía bien y luego le daba la regularidad. Luego es verdad que era un caballo que llegaba al piafé y luego sacaba 8,5, alguna vez algún 9. Eso le hacía también ahí tirar un poco para arriba de la nota que perdíamos un poco en el paso, porque el paso no era malo, pero era un poco justo. Y bueno, pues yo creo que eso lo compensaba con el piafé, pero yo creo que era todo un poco la regularidad del caballo. ¿Y esa regularidad, tú crees que la daba más su estructura física o su genética? Yo creo que la daba más su genética, o sea, un poco, creo que también el entrenamiento, ¿no? Pero creo que la genética era más que su estructura física, o sea, la ¿Qué medía? estructura física, el caballo no era grande, medía 1,60 m. Pues para lo que se acostumbra en las Olimpiadas de Gran Sí, Premio era un sí, bajito. sí, no, y yo te digo, el caballo cuando lo montaba se crecía 2 palmos, porque la gente lo veía, ¡guau!, tal, y luego veía el caballo y decía, pero este no es el caballo. Digo, sí, hombre, este es el caballo, pero si es muy pequeñito y en la pista tú eres alto y el caballo no se ve pequeño. Y digo, ya, pero porque se crece el caballo y se viene arriba, ¿no? Pero no, este no es el caballo. Digo, sí, es el caballo. Y tal, no, pero no era un caballo, no es un caballo grande porque vive todavía. Ya, ahora, como jinete, ¿cuál fue tu mayor reto con ese caballo y cómo lo resolviste? A ver, el reto era mantenerlo mientras que él estuviera bien físicamente, mantenerlo cada año en el equipo. Y la verdad que lo conseguimos. Yo empecé con él en el equipo en el 2012 y El lo equipo, tuve. te refieres al equipo olímpico, El equipo español, el equipo sí. español, que es el que va a los campeonatos Exacto. internacionales. Entonces ¿Cuántos años estuvo? estuve desde el 2012 al 2016, todos los años. 4 años constantes. Constante, sin fallar Ese, ninguno. Y lo retiramos al final muy en salud, o sea, el caballo estaba muy en salud, pero tenía ya 18 años y no queríamos seguir con él. a usar. Exacto. Tu principal reto fue mantenerlo durante 4 años seleccionado. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál fue tu principal estrategia? A ver, el caballo me ayudó mucho porque es verdad que físicamente el caballo nunca tuvo ninguna lesión. Entonces eso me ayudó mucho. Tuvo una lesión, y fue en el 2016, pero no fue provocada por él o por tal, sino fue un problema que tuvimos en el transporte y a un concurso, y bueno, pues ahí se fastidió un poco el caballo, pero fue totalmente ajeno a él. Pero luego el caballo de salud es que tenía mucha salud. O sea, yo me acuerdo que Gaspar Castellín, que en ese momento era el veterinario del equipo, decía, este caballo hay que echarlo simplemente por la genética que tiene. Pero no genética me refiero a sus padres o sus madres o tal, sino
simplemente porque es que el caballo con 18 años tú le hacías una radiografía y salía como un potro de 3. O le mirabas los tendones en una ecografía y estaban perfectos, o le mirabas tal, y esto no es un rollo que yo me esté metiendo aquí sino que cualquiera puede hablar con Gaspar y se lo dirá así porque era así. Entonces el caballo por ese lado pues me ayudó mucho. Yo luego creo que nosotros también lo cuidamos mucho por el tema de buenos herrajes, muy buenos veterinarios, muy buen mantenimiento aquí, y luego yo soy muy partidario de planificar muy bien la temporada. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no intentamos hacer cambios muy bruscos o de repente hacer unos sobreesfuerzos de 4 concursos seguidos, planificábamos la temporada. Es verdad que algún cambio teníamos que hacer, a veces no hecho por nosotros, sino tú a veces te metes en una disciplina y la federación te dice, pues mira, pues aparte de esto que tú me dijiste, yo quiero que hagas esto. Y no entra en tus planes, pero lo tienes que hacer y se entiende así y se hace con muy buen gusto. Pero creo que entonces, ¿qué hacía? Pues cuando se acercaba a una competición aumentaba la carga de trabajo. Cuando había un break, pues bajaba un poco. Así yo podía tener al caballo perfectamente mantenido durante todo el año. Pero bueno, también tengo que decir todo lo que he dicho, ¿no? Que teníamos un gran equipo detrás y luego la genética del caballo. Hay caballos que su genética de tendones o de casco o ósea es muy mala y bueno, se complica mucho más y todo. se lesionan con cualquier tema. Daniel, más de 15 años en competencias internacionales y mundiales. ¿Qué es lo más sabio que haces al terminar una competencia y con vistas a la que siguen? A ver, yo lo que me gusta es olvidarme un poco de lo que he hecho. ¿Cómo? En el sentido de que me haya ido bien o mal. A ver, si me va bien, pues todos disfrutamos el momento, porque los momentos aquí buenos pues son complicados de que te salgan, porque se tienen que reunir muchos factores, y entonces los momentos buenos los intentamos disfrutar, porque además es una alegría para todo el equipo que se sacrifica tanto. Y cuando hay un momento malo intentamos analizar qué es lo que tienes que intentar de sacar de lo bueno y de lo malo, cuando te va bien o te va mal, en qué puedes seguir mejorando. Entonces, cuando tú quieres seguir mejorando, porque siempre hay algo que puedas mejorar, siempre lo que tienes que hacer es olvidarte de lo que hiciste. Por supuesto tienes que analizar todas las situaciones, porque tampoco creo que tengas que entrar en pánico cuando sales a un concurso y de repente te va un día mal. Hay gente que ya no quiere tirar la toalla. No es tirar la toalla, pero quieren cambiar 1000 cosas, tal. O sea, el Real Madrid pierde partido, Rafa Nadal pierde partido, el otro pierde... O sea, al final estás en un deporte y no vas a ganar siempre que salgas. Primero porque hay más gente que hace lo mismo que tú y lo puede hacer mejor, o puede tener mejores caballos, o 1000 cosas. Entonces, yo creo que tienes que analizar un poco por qué fue mal o por qué fue bien, qué hiciste, si tienes que cambiar algo o no lo tienes que cambiar. Pero lo que sí, desde luego, que seguro que hay algún área en que tienes que mejorar. Y si te quedas pensando en hoy quedé primero y gané, o hoy quedé último, qué mal, qué tal, no. Vienes a casa, te olvidas de lo que has hecho, porque además no puedes vivir del pasado no se vive. Correcto. Eso ya son cosas que pasaron, que te tienen que hacer aprender para el futuro. Te tienen que dar sabiduría, te tienen que dar experiencia, te tienen que dar herramientas a las que tú te puedas agarrar para seguir mejorando. Entonces tú tienes que analizar pues dónde puedes mejorar y seguir adelante, intentar mejorar y seguir mejorando puntos. La única manera, yo creo, que es no quedarte viviendo del pasado, ni para lo bueno ni para lo malo. Sabio comentario y sabia aportación. Gracias.
Como sabiamente dijiste hace un rato, el pasado se queda en el pasado y el presente en el presente. Hoy en el presente, ¿quién es tu carta fuerte y qué es lo que más has logrado con él? Mi carta fuerte por ahora es malagueño. Hemos conseguido con él una medalla de plata en un campeonato de España, una medalla de bronce este año en el campeonato de España. El año pasado fuimos a los Juegos Ecuestres Mundiales en Herning, Dinamarca. Este año hemos ido al Campeonato de Europa en Riesenberg, Alemania. Hemos conseguido la clasificación para la Olimpiada de París para el ¡Wow! equipo español. Y también saqué una medalla de bronce en SICAP, en Gran Premio, y el año pasado medalla de oro en Gran Premio. Quiere decir que aquí está un caballo olímpico. Bueno, ojalá. Hemos conseguido la plaza para el equipo español. Ahora este año habrá que empezar a competir y entonces la federación puede elegir los binomios que van a la Olimpiada. Lo que se ha conseguido es la plaza olímpica para la doma española, que la teníamos que conseguir en el Campeonato de Europa. Y la verdad que yo y el resto de mis compañeros que hemos formado el equipo español conseguimos la plaza para España. Para la doma española. Para la doma española. Ok. ¿Podemos ir a verlo? Sí, claro, sin ningún problema. Amigos, estamos con Malagueño. Platícanos la línea genética, el criador. Este caballo es criado por Francisco Santiago Ruiz, que sigue a día de hoy siendo su propietario. Viene de un semental suyo que se llama Joyero y de una yegua suya también que se llama Malagueña. ¿Cuál es la principal característica de este caballo? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Este caballo lo que tiene es muchísimo corazón y muchísima fuerza. Es un caballo que podría hacer un gran premio detrás de otro con la misma calidad que entró el primero. Eso, como jinete, el tener un caballo que sabes que nunca te va a dejar tirado es muy importante. Luego también tiene mucha calidad en el piafé, en el trote medio, o sea, los apoyos al trote. Es un caballo que, bueno, al final con su, como diríamos, con su ímpetu, con sus ganas y la calidad que tiene en el trote, el galope también tiene cosas muy buenas. Al final es un caballo que bueno, que está consiguiendo unos resultados bastante interesantes para nosotros. Y hablando de los resultados, ahora en el Campeonato del Mundo, ¿qué parte fue la que más le agradó a los jueces? ¿En cuál te pusieron mayor puntuación? Normalmente al caballo le ponen más puntos en el piafé y en el trote medio. Son los ejercicios que él más puntos saca. Pero al final yo creo que es un poco lo que hablamos también con Grandioso, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero al final yo creo que es muy importante tener mucha regularidad en lo que es la doma, intentar sacar los máximos puntos que pueda de cada ejercicio, porque al final si solo tiene un par de notas muy buenas donde al final el caballo tiene mucha calidad y lo demás baja mucho, el resultado será pobre. Entonces al final cuando tienes que intentar sacar los máximos puntos que tú puedas de cada ejercicio, que es al final lo que te da la media. Muy bien. Cuando llegó a tus manos y lo empezaste a trabajar, ¿cuál sentiste que era el mayor reto en él? El mayor reto en él era relajarlo. Era como he dicho, es un caballo con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero esas ganas y ese ímpetu eran excesivos en esos momentos. Al final la doma clásica es muy difícil de ejecutarla porque tienes que intentar sacar la máxima precisión y la máxima actividad con la máxima relajación. Entonces un poco contrario, ¿no? Dos líneas que chocan, ¿no? Porque claro, si tú no tienes actividad es fácil conseguir la relajación, pero cuando quieres tener mucha actividad genera mucha adrenalina, genera mucha presión, estrés, y esa presión genera tensión. Y claro, pues entonces si es tenso nos gusta. Y ahí es la dificultad, claro. Cuando encuentras un caballo que lo que quiere hacer es demasiado y el ímpetu que tiene es demasiado,
el controlar ese ímpetu al principio era bastante complicado, la verdad. Ahora platícanos, ¿cómo le hiciste para lograr relajar al caballo? Bueno, al final es practicar las cosas, hacerla de un modo que le pongan la presión justa, que él vaya cogiendo confianza, que él te vaya dejando hacer. Al final se trata de forzar lo justo. O sea, cuando ya dices, bueno, pues esto es bueno, lo voy a querer hacer muy bueno. O necesito poner más presión, o necesito... Creo que tienes que tener una vara de medir y saber hasta dónde un día puedes poner más, otro día Los un poco límites. menos, y sobre todo ir poniendo cada vez más, que es el punto que hablábamos antes un poco de la paciencia, ir poniendo un poquito más conforme el caballo lo vaya tolerando. Al ritmo, la cronología la dicta Exacto, él, exacto. no la No prisa yo, del humano, no el humano, ni del exacto. propietario, ni de la Entonces al federación. final tú ves que a veces quieres poner cosas, pero que no va en ese momento con el caballo. Entonces lo único que hace es generar más tensión. Sin embargo, tú dices, bueno, pues aquí ahora mismo, ¿qué puedo conseguir? ¿Un 6,5? Vale, pero es que como yo quiera pasar del 6,5, voy a conseguir un 4 o un 5 porque lo desbordo. Sin embargo, sé que poco a poco pues, me va entregando otro tipo de momentos, otro tal, que puedo montarlo más, que puedo exigirle más y a lo mejor pues acabas teniendo ahí pues un 7 o un 7,5, o bueno, te quedan tus 6,5, pero yo creo que era mucho hacerle entender que montarlo y las domas no era solo presión. Luego va un poco con él también. Él tiene ese carácter de querer dártelo todo. Entonces había que hacer un poco también que ese dármelo todo, sí, pero como yo quiera y cuando yo quiera, porque si no era un poco desbordado. Maravilloso. No, gracias por platicar, que es No. estrategia pura. Tú como jinete estás encontrando cómo hacerlo. Gracias. No. Y bueno, ¿y el futuro? ¿Cuál es el siguiente concurso de él? Mira, nos vamos la semana que viene a la Copa del Mundo que se celebra en Madrid, en la Madrid Horse Week, y de ahí enlazamos con SICAP, que lo queremos llevar al Gran Premio. Y bueno, el año que viene tendremos que empezar, cuando ya termine SICAP, a empezar a hacer la planificación para el año que viene, porque el año que viene tendremos que escoger muy bien los concursos que queremos hacer, porque desde luego nosotros nos gustaría, la verdad, que clasificar el caballo para que estuviera en el equipo español para la Olimpiada de París. Entonces, bueno, pues tendremos que buscar los concursos que queremos ir y tal, y a ver si la suerte nos acompaña y los resultados, y hay suerte y podemos estar en París, que yo creo que sería un bonito broche el ir con otro caballo español a otra A Olimpiada. volver a tocar ese ambiente. Sí. Y te felicito porque veo en ti la congruencia. Yo te pregunté a ti cómo hiciste o hiciste que él lograra la calma y tú dijiste, pues sabiendo cómo y seleccionando, y lo respondiste también a una pregunta previa. Hoy que te digo, ¿qué sigue? Dices, tranquilo, seleccionar a dónde sí y a dónde no, cómo sí, para asegurar estar en las siguientes Olimpiadas. Sí, por lo menos, ya te digo, que por lo menos de nuestra parte intentemos hacerlo lo mejor posible, que luego consigamos el objetivo o no, bueno, pues depende de muchos factores, pero por lo menos que nuestra parte de organización, entrenamiento y tal, pues sea lo mejor posible para intentar alcanzar el objetivo. Digo, y aquí compruebo y vuelvo a confirmar el tema que las disciplinas con los caballos son poco a poco, son lentas y tienen su propia cronología y hay que irnos despacio. Al caballo hay que pedirle poco y esperar menos. Sí, al final es lo que, como tú lo resumiste antes, cuando tú, no voy a entrar en otras disciplinas porque no soy conocedor, pero en la doma, cuando tú eliges un caballo, lo primero que eliges es la morfología y los movimientos, eso va unido. Pero tú no sabes el carácter que te vas a encontrar cuando lo desbraves. Lo mismo el caballo es demasiado fogoso, o es demasiado sensible, o no es nada sensible, o es linfático, o es mal equilibrio, o es mal contacto, o es mala capacidad de reunión, o muy buena. No sabes qué te vas a encontrar.
Entonces, al final, después de las actitudes, digamos que tenga cualquier caballo, con los movimientos y con su morfología, tiene otra actitud que es la psíquica. Y como decimos aquí, cada caballo es de un padre y de una madre. Entonces, a lo mejor te encuentras un caballo que tiene una cabeza privilegiada con un físico privilegiado, pero esos son uno entre un millón. Luego los demás pues tienen unos problemas o unas virtudes, no solo todos son problemas, hay virtudes, pero tienes que saber también cómo enfocarlas como tal, y entonces hay caballos que necesitan tiempo. No sé, aquí por ejemplo hay caballos que se han desbravado en un mes. ¿Pero por qué? Porque han tenido un buen manejo cuando han sido un potro en la cuadra, cuando tal, entonces están acostumbrados al humano, tú le echas la montura y lo aceptan. Pero por ejemplo ahora hemos traído una yegua, llevamos 4 meses intentando desbravarla, no la podíamos ni coger del box. Ahora tú la coges y te aseguro que de aquí a 6 meses será una más, la más noble del mundo, porque ya se le ve, lo que tenía era miedo, pero claro, si tú en vez de echarle paciencia a eso coges y lo de hecho, al final lo haces que sea una bomba, que sea un caballo intocable, inmontable o dañado de por vida. Cosas. Claro, exacto. Entonces, yo creo que esto, al final la doma se resume en lo mismo. Tienes que intentar hacer un paquete de todo, de cómo se comporta el caballo, de las virtudes de lo tal, y al final... En conclusión, tanto la doma como los temas con caballos son a largo plazo. Sí. El microondas aquí no funciona, no funciona, revienta las cosas. Bueno, Daniel, ¿qué recomendarías a alguien que va a comprar un potro antes de que le pongan la silla, un potro que lo quiere para la doma? ¿En qué hay que fijarse en el potro? Bueno, cuando lo ves morfológicamente, a mí me gusta cuando empezamos por... Yo hablo de la doma, ¿eh? No hablo Sí, para del doma, para morfológico. doma. Es un caballo para doma. Nosotros, por ejemplo, en la cara, en el ojo y todo esto no nos fijamos tanto, aunque si la tiene bonita, pues mejor. Nos gusta que el cuello sea largo, ¿vale? Porque al final, cuando el cuello es corto, la visión que va a haber por parte del juez es un cuello corto. Entonces eso siempre te resta punto. Cuando tienes un cuello ya largo, genéticamente, te es más fácil presentar un caballo con el cuello más abierto y más largo. Luego es importante que tenga la cruz mucho más arriba que la grupa, porque al final se busca un movimiento, como dicen en el reglamento de la doma, que sea un movimiento cuesta arriba. Entonces cuando tienes la cruz muy baja, o más alta o más baja que la grupa, al final lo que genera un movimiento totalmente contrario, cuesta abajo. Entonces, como veis, este caballo tiene una cruz bien destacada y bien alta, y aparentemente, si fuese un potro, pues habría que verlo moverse, pero te está diciendo que puede tener una tendencia buena a cuesta arriba. Luego un dorso bien recto, que no sea un dorso hundido. ¿Por qué? Porque al final para nosotros esta parte también es muy importante. Al final el posterior y el motor del caballo está aquí, y nosotros queremos que llegue hasta la embocadura, y el punto que tiene de enlazar el posterior con la embocadura es el dorso. Entonces siempre queremos un dorso en la doma lo más levantado posible. ¿Por qué? Porque eso hace también que los aires del caballo, cuando el caballo tira del dorso para arriba, sean saliendo más del suelo. Cuando un caballo también tiene el dorso más recto, en vez de tan hundido, hace que los posteriores puedan entrar con más facilidad debajo. Y eso hace que al final puedas ver un caballo más reunido, pero aparte ese posterior debajo, si lo emplea bien y lo empuja bien, hace que el caballo pues salga más del suelo. Y al final vemos una grupa como esta, un poco derribada aquí, que hace que el caballo pueda tener los posteriores un poco más debajo y que sea un caballo que pueda tener fuerza y empuje, no una grupa a veces, como vemos, muy recta, que es una continuidad del dorso, y todo esto. Luego, pero ahorita hablaste de una grupa derribada. Un poco. O sea, ¿la grupa redonda no va para la doma?
Redonda, a ver, al final no tienes que coger, como diría, a veces puedes ver un caballo que se sale del patrón de lo que tú piensas Buscas, y ajá. que sea muy bueno y funcione muy bien. Esto no es una regla de tres. La grupa que esté un poco derribada no quiere decir que no sea redonda, Ajá. pero lo que depende de lo redondo también un poco depende también de cómo caigan los pies. Si veis este caballo, los pies siempre caen por dentro. Entonces esta pequeña inclinación que tiene aquí Provoca hace esto, cuando la grupa es muy recta, hace todo lo contrario, hace que los afuera. pies salgan ¿Y fuera. ese se va a reunir poco Entonces, o va a claro, ser muy cuando ves, difícil? por ejemplo, este caballo naturalmente como aploma, nunca tiene los pies por Fuera. fuera de esta línea. Entonces, eso para nosotros, los de la Ok. doma, hace que nos quite trabajo el no tener unos pies aquí fuera e intentar remeter ese caballo. Al final, lo que puedas ganar con la naturaleza o lo que el Ya te caballo te lo dé ayuda. ganado naturalmente por su morfología, ese trabajo que te ahorra, o por lo menos también te dice que puedes tener, entre comillas, más probabilidades de éxito. Eso no quiere decir que mañana te encuentres un caballo con un dorso un poco hundido, los pies fuera, y que luego el Claro. caballo tenga unas habilidades espectaculares para los aires de reunión o tal, que siempre hay excepciones que cumplen la regla. Y ahora, ¿hay algo más en la parte física, en la morfológica que hay que fijarnos? No, yo creo que después que todo esté sano, que no haya Claro. tal, que por ejemplo veis este caballo es recto, no está, Bien aplomado. está bien aplomado, bueno, un poco en líneas generales, un poco lo que yo miro. Ok, y en perdón, en movimientos, ¿qué es lo que debemos de ver en movimientos para comprar un buen caballo para la doma? A ver, yo creo que al final para tener un caballo bueno para doma intentar que tenga 3 aires buenos, paso, trote y galope, que son los 3 aires que nos puntúan a nosotros, y luego que el caballo tenga amplitud en los trancos, luego tenga elasticidad, que luego tenga suspensión, por ejemplo en el trote o en el galope, es importante. Pero sobre todo que el caballo tenga unos aires amplios, elásticos, fluidos, una suspensión que le haga salir del suelo. Bueno, yo creo que es Ok, lo que para miramos. evaluar esos 3 aires, ¿tú eres más de evaluarlos a la mano o en libertad? Es que depende de lo que compres. A veces si vas a mirar un potro de 2 años y medio y lo traen del campo, lo Ah, ya. tienes que ver un poco en libertad. Quizás el paso lo ves un poco andando de reata de la mano y tal. Si es un caballo que ya sabe, pues a lo mejor lo evalúas en la cuerda. O si ya está un poco montado, es que depende de un poco lo que Ya. compres. Yo creo que también hay que tener un poco como te digo, a veces ves un caballo y dices, jolín, qué buen paso tiene, el trote es bueno pero no es tal, pero yo creo que el caballo con trabajo y tal, eso mejorará mucho, o mira lo bien que galopa, o lo mal, en fin, un poco depende. Hay que tener cuidado que, por ejemplo, en libertad los caballos no te engañen, porque hay caballos que en libertad se mueven muy bien y luego lo coges para la montura ¿Y y eso se por qué se mueven. da? Porque en libertad pues ellos se alegran, se vienen arriba, suben la cola, entonces de repente el movimiento es como muy fluido, muy expresivo, muy tal. Hay que intentar tener cuando lo ves en libertad un poco de paciencia, esperarlos a que se relajen, intentar que te muestren el movimiento realmente natural suyo, no algo un poco que por su momento de excitación o tal se produce. Bueno, no sé, es un poco, tienes que analizar un poco Ya. según lo que veas cada día y el individuo y No, tal. pues te agradezco. Nada, un placer. Daniel, toda una vida dedicada a la doma clásica. ¿Qué es lo que más recomendarías a todos los jinetes que están en esta disciplina? ¿Qué es lo que más deben de evitar? Yo creo que hoy el mundo gira muy rápido, todo va muy rápido, intentamos acortar mucho los procesos de todo y queremos resultados rápidos y si no parece que es un fracaso y yo creo que deberíamos de darle más tiempo a veces a los caballos. No todos los caballos son iguales y sobre todo tener más paciencia a veces en a veces no, ¿cómo lo diría?
no sacrificar tanto la juventud del caballo para intentar tener miras después un poco más lejos en Gran Premio y tal, y que no llegue ya el caballo demasiado tocado físicamente o psíquicamente. Pero también tengo que, como decir, tirar una lanza a favor de mis compañeros, y muchas veces no somos nosotros mismos los profesionales, sino también un poco todo lo que nos rodea, a veces lo que nos presiona a tener a veces que forzar un poco más de lo que queríamos. Pero en general es un poco tener más paciencia. Yo creo que haciendo las cosas bien, si no es hoy, será mañana, los resultados acaban viniendo. A la larga, al final, cuando tú miras y empiezas en este deporte, cuando puedes empezar a competir por primera vez un caballo, en doma, las primeras pruebas son 4 años. Tú puedes competir el caballo, creo que hasta Gran Premio, hasta que tiene 18 años. O sea, son muchos años. No hay que correr tanto, no hay que presionar tanto, pero no lo digo solo los jinetes, lo digo un poco en general todo, y no porque vayas a un concurso 2 veces y no salga como tú quieras, tiene que ser un grandísimo fracaso. O sea, al final también hay que conocer, para tú poder hacer un planning con un caballo, tienes que conocerlo en todas circunstancias. A veces tú tienes un caballo que puede ser el mejor del mundo en casa, pero a lo mejor sales fuera y no come, o no bebe, o se estresa, o tal. Hasta que tú adaptas ese caballo a esos cambios, el caballo necesitará un tiempo, o tú necesitarás cambiar la estrategia, o el caballo los primeros concursos se comportará de una manera y luego, si va cambiando, tendrá otro comportamiento. En fin, hay muchas cosas muchos factores que envuelven a esto, y son muchos años. Incluso muchas veces cuando tienes éxito, de repente te viene un año a lo mejor no tan bueno. Pero bueno, pues habrá muchos factores que puedan influir ahí, y no por eso tiene que ser la temporada un desastre o algo, sino, bueno, pues hay que poner, es como la vida misma. Un año te puede ir fantástico y a lo mejor al año que viene pues el negocio ha ido un poco peor, o ha ido mejor, pero... Temporadas, ciclos. O te encuentras Primaveras, mejor, o te veranos. encuentras peor, exacto. Pero bueno, un poco eso. Entonces, concluyendo, la mayor recomendación es paciencia. Sí, paciencia, creer en ti mismo y en el caballo. Si tú crees en tú mismo y tus posibilidades, y crees en las posibilidades de tu caballo, solo necesitas apoyo y seguir adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Sea como sea, ama más a tu caballo.